¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Realmente es un placer para nosotros volver a reencontrarnos en este espacio donde aprendemos, donde conocemos historias. Y bueno, para nosotros realmente es un gusto que nos permitan ingresar a sus hogares con cada programa, así que les agradecemos un montón. Hoy vamos a tocar un tema de salud porque hay mucha gente que le interesa conocer un poquito más desde la comodidad de su hogar en qué puede ayudarse en cuanto al tema de la salud concretamente. Y hoy vamos a hacer referencia a una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles, una enfermedad silenciosa. Estoy hablando concretamente de la diabetes, esta enfermedad que es más frecuente en aquellos países en vías de desarrollo. Se estima, y de acuerdo a algunas estadísticas que estuve leyendo, que en el año 2030 va a ser la séptima causa de mortalidad en el mundo. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y ustedes saben que en el transcurso del desarrollo de la diabetes se van dando una serie de complicaciones, como por ejemplo lo es el pie diabético. Sobre esto nos vamos a abocar hoy concretamente, por eso hemos decidido invitar para este programa a la técnica podóloga Marta Aguilera, que seguramente nos va a enseñar un poco más sobre cómo prevenir este pie diabético. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Gracias, muy bien. Gracias. Primero, déjame agradecerte públicamente que te hiciste un bache en tu vida personal, en tu vida profesional para poder estar acá y enseñarnos un poquito más sobre lo que es pie diabético, así que te agradecemos mucho eso. Bueno, gracias a ustedes porque es un gusto realmente informar a la población sobre los cuidados que deben tener con esta patología. Sabemos que ustedes estuvieron realizando charlas de difusión respecto concretamente al pie diabético, pero para entender un poco el tema de entrada, digamos, ¿qué es el pie diabético para que la gente lo sepa? Bueno, el pie diabético es una complicación de la diabetes, es una lesión que se produce en la extremidad inferior que lleva a la infección y a la necrosis profunda de los tejidos y está relacionada con una complicación neurológica y vascular. ¿Esto sí o sí tiene que ser, digamos, en un punto donde la diabetes ya está avanzada o se puede dar también en un paciente que recién comienza a sufrir esta enfermedad? No, el pie diabético es una complicación de la diabetes, o sea, una persona que tiene diabetes tiene un pie de riesgo cuando la diabetes está controlada. Ya cuando existe el pie diabético es porque la diabetes está complicada, hay una historia previa antes de llegar a un pie diabético. Exacto. ¿Las causas cuáles serían en este caso, Marta, en principio? Y para llegar a un pie diabético tuvimos antes una glucemia no controlada, falta de controles, de cuidados, de observación del mismo pie. Cuando el pie se tiene una enfermedad sistémica, se tiene un pie de riesgo y es ahí donde se tienen que hacer los estudios previos para no llegar a un pie diabético. Controles médicos, controles podológicos, observación del mismo paciente, porque esto se da en forma paulatina. Claro. No se tiene un pie diabético de un día para otro. Claro. Lo ideal sería que un paciente diabético se estudie o se mire los pies todos los días para tratar de evitar estas situaciones, ¿no? Sabemos que el pie diabético por ahí es más, no tiene tanta sensibilidad como, por ese motivo es que se dan estas úlceras y a veces uno no se da cuenta. Claro, el pie diabético, hay dos tipos de pie diabético, está el pie diabético neuropático y el vascular. El neuropático es el que nos lleva al pie de Charcot, que es cuando se atrofia en los nervios sensitivos motores, el pie pierde su forma, se ensancha y ahí se forman las úlceras en la base del pie. El pie de Charcot es el pie donde hay menos sensibilidad. En cambio, el vascular ya tiene relación con la obesidad, la hipertensión, es cuando se afecta la parte vascular, digamos, que es el que está más ligado a la amputación. Entiendo. ¿El pie de Charcot es el que produce ciertas deformaciones también en el pie? Ciertas deformaciones en el pie porque toda la parte ósea del pie cae porque se luxan las articulaciones, entonces el pie se ensancha y pierde la forma. Digamos que podría ser el pie de Charcot quizá en este caso de la diabetes el más riesgoso. Si fuera es el más común, pero es el que tiene menos riesgo con respecto a la amputación.
Ah, bien. Es el pie del Charcot es el que se pierde la sensibilidad más rápido porque se afectan los nervios sensitivos y motores, pero es el menos ligado a la amputación. ¿Cómo se dan estas úlceras que van apareciendo? ¿Aparecen por algún calzado que uno utiliza, por alguna herida en particular, o pueden surgir espontáneamente? Y generalmente las úlceras aparecen por los puntos de hiperapoyo en el pie. Generalmente en el pie de Charcot se dan en la zona del primer y quinto cabeza de metatarsiano, que son en la parte del talón anterior, o en la parte media del pie, porque el pie al perder la forma en el pie de Charcot pueden aparecer en la zona media del pie o en los talones. Y también en la parte dorsal de los dedos. Y en la parte vascular también las úlceras pueden surgir en las cabezas de los metatarsianos, en la parte dorsal de los dedos, en los talones, en todas las partes de roce o de hiperapoyo. Exacto. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando ve o se fija y ve que tiene un principio de alguna lesión? Bueno, generalmente las personas con diabetes deben concurrir a los controles médicos y podológicos en forma, digamos, regular. De no ser así, porque cuesta mucho que el paciente se controle periódicamente, ante la primer lesión se debe ir al médico en forma inmediata, porque cuando aparece una lesión en una persona con diabetes no se pasa sola. Inmediatamente hay que consultar al médico porque esa lesión, en lugar de reducirse, se va agrandando y se va complicando la situación. Entonces el paciente con diabetes debe tener la costumbre de todos los días controlarse los pies, usar medias blancas por si hay una lesión, la puede ver enseguida. Entonces el control diario es fundamental en las personas que tienen diabetes. Por supuesto que sí. Bueno, una vez que se determina la lesión, se asiste al médico, primeramente se da un protocolo en cuanto a antibióticos y demás, o sí tiene que dirigirse primeramente a un podólogo como para que pueda curar esa herida. Bueno, el podólogo en cuanto al pie diabético trabaja en la parte preventiva. Ah, bien. Cuando ya está la lesión instalada, lo ideal sería que concurra al médico y a partir de ahí el podólogo trabaja bajo las instrucciones del médico. Si este paciente no estaba concurriendo en forma periódica al podólogo o al médico, lo ideal es que vaya primero al médico. Exacto. Y a partir de ahí el médico va a evaluar en qué momento debe concurrir al podólogo. Pero los podólogos trabajamos mucho en la parte preventiva, exfoliando las queratosis o durezas que aparecen, exfoliando los elomas o callos que aparecen en el correcto corte de uñas, enseñándolo al paciente cómo se debe realizar la higiene, qué calzado debe usar. En eso trabajamos fundamentalmente los podólogos. Incluso ahora que lo mencionaste, el tema del corte de uñas tiene que ser específico de determinada manera, ¿no? Para el diabético, digo. Claro, el corte correcto de uñas en forma cuadrada, que se dice normalmente, con un corte que debe pasar el pulpejo del dedo, porque generalmente cuando las uñas están en el corte normal, la mayoría de las personas consideramos que están largas y tenemos la mala costumbre de cortarlas demasiado cortas. Muy al ras. Muy al ras. Y ahí empiezan los problemas de onicocriptosis, que son lo que normalmente se llama la uña encarnada, y que puede producir una lesión importante, sobre todo en un pie diabético. Exacto. No sé si estoy entrando en otro ámbito o si te pertenece a vos, Marta, pero ¿cuáles serían los casos quirúrgicos, en este caso, ante una lesión avanzada en el pie diabético y cuáles no? Bueno, sí, es un tema más bien médico que podológico. ¿Pero eso también lo determina el podólogo? En ese sentido, el podólogo forma parte de un equipo diabetológico. Bien. Que acá en nuestra ciudad hay uno y creo que se está formando otro. Hay uno en el Hospital Masbernat y creo que se está formando otro en el Heras. Ahí el podólogo puede intervenir en el equipo diabetológico y siguiendo las indicaciones del médico o también
opinando, ¿no? Pero es, en cuanto a la cirugía, ¿te referís a las amputaciones? Sí, a las amputaciones. Sí, bueno, ese es un tema de que lo resuelve un equipo médico donde hay diabetólogos, cirujanos vasculares, ortopedistas, psicólogos, terapistas. Claro. Digamos que es un trabajo en conjunto, desde el primer momento en que uno va al médico, luego el podólogo y demás, es un trabajo en conjunto que se da entre los profesionales, ¿no? Sí, que debe darse así. Lo ideal sería que haya un equipo diabetológico en cada hospital, en cada centro privado, para que entre todos se pueda decidir qué es lo mejor para ese paciente. Si es la amputación o seguir tratando de salvarle el miembro, porque siempre se evalúa la calidad de vida del paciente, ¿no? Por supuesto. Una vez que está la úlcera, ¿está la posibilidad de que se cure, de que cierre? ¿O el paciente lo que tiene que hacer es controlarla permanentemente y tratar de que esté lo mejor posible? Una vez que hay una úlcera, sí hay posibilidades de que se cure. Todo depende de los cuidados del paciente y que recurra a las curaciones en que le indique el médico. O sea, hay un paso muy grande entre una úlcera y una amputación. Hay lesiones que son totalmente recuperables. Exacto. Hay pies que están ulcerados en su 30, 40, 50% y bueno, y ahí se evalúa, pero generalmente lo fundamental acá es no dejarse estar. En cuanto empieza la primera lesión, inmediatamente concurrir al médico. Exacto. Eso es lo fundamental. Estábamos hablando fuera de cámara con vos, Marta, justamente de este tema que te lo pregunto ahora, y tiene que ver con lo que cuesta que la gente asista al podólogo. ¿Es un poco más reacia a este tipo de cosas? Sí, a las personas les cuesta mucho aceptar que se debe realizar los controles periódicos, claro. Y más que nada al podólogo. Sí, es verdad, ¿no? Venimos trabajando mucho sobre eso, sobre el tema preventivo más que nada, sí, porque sí. El podólogo está justamente para prevenir, para ayudarlo a mantener su pie en condiciones. Y sí, cuesta mucho, le cuesta mucho a las personas con diabetes realizarse todos los controles como deben ser, porque en realidad tratándose con regularidad se evitarían muchos inconvenientes. ¿Te ha pasado en tu consultorio de recibir gente donde ya ha llegado a un punto extremo y justo aparece ahí cuando ya la situación es bastante complicada? Sí, he tenido pacientes que tenían un tratamiento médico desde hacía un año, año y medio, y llegaron con un pie con una necrosis avanzada y bueno, inmediatamente sin tocar derivé al médico. Exactamente. Porque en ese caso precisamente el podólogo debe trabajar bajo la indicación médica. Exactamente. ¿Qué me puedes decir de las uñas en una persona diabética? Es importante, recién hablábamos de los cortes, pero ¿es importante que las tengan sanas también? Sí, aparte del corte es fundamental no tener micosis en las uñas. Exacto. Porque es una puerta abierta para infecciones. Entonces, al recibir un paciente en consultorio donde las uñas están manchadas o con una supuesta micosis, inmediatamente se deriva al dermatólogo. Exactamente. Porque es él el que tiene las herramientas para en ese caso es al dermatólogo, exactamente. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué consejo le darías a aquellas personas, Marta, que están atravesando esta situación, que recién ha descubierto en principio que es una persona que padece diabetes? ¿Cuál es el consejo, como bien decías vos, para prevenir este tipo de cosas, ¿no? Como lo es el pie diabético? Sí, lo más importante cuando una persona tiene diabetes es aceptar que está ante una situación en la que puede desarrollar una vida totalmente tranquila, sin sobresaltos, y se realiza todos los controles necesarios. Exacto. Para esto debe concurrir al médico con regularidad, y a partir de ahí el médico le va a realizar los controles necesarios, y le va a dar una educación diabetológica. El médico a partir de ahí le va a hacer un examen de los pies, va a considerar si es necesario recurrir al podólogo para recibir una educación podológica, y a partir de ahí, llevar una vida, digamos,
tranquila en cuanto a si tienen los cuidados necesarios, ¿no? Ya sea una alimentación saludable, actividad física, controles médicos, tomando la medicación necesaria. Y bueno, y lo más importante es la prevención, o sea que escuchar, educarse para poder llevar una vida normal. Normal y plena, como Claro. decimos. Hablábamos recién también, y esto cambiando un poco de tema, saliendo un poco del tema de pie diabético, pero estamos pisando ya el verano y sabemos que hay que tener un cuidado especial también con los pies, sobre todo en la época de verano, ¿no? Claro. Cuando uno asiste a determinados lugares, a natatorios, a lugares donde se concentra mucha gente, ¿qué sería lo ideal para evitar, por ejemplo, el pie de atleta, por decir alguna de las afecciones, ¿no? Bueno, al concurrir a las piletas, sobre todo hay que tener mucho cuidado en las duchas, de no caminar descalzos, porque ahí es donde podemos contraer micosis o verrugas. Exacto. O sea que en los sanitarios hay que andar siempre calzado, o en los alrededores de la pileta. No es conveniente caminar descalzos las personas con diabetes y las que no tienen diabetes por el tema de que justamente de los virus, las verrugas o también de los cortes, o por ahí las personas que tienen la piel más sensible al pisar la arena caliente pueden producir una lesión. Entonces esto va específicamente para las personas con diabetes, que protector en los dedos, entre en los espacios interdigitales, porque ahí se pueden producir ampollas, quemaduras. Ah, bien. Así que en la playa mucho protector. O sea, tener en cuenta poner mucho protector también en los dedos del pie. Y aparte de todo el cuerpo. A veces nos olvidamos de los pies, ¿no? los pies. Son los grandes olvidados, digo yo. Y en la playa, en el verano, se sucede mucho de las ampollas en los espacios interdigitales y sobre los dedos por el sol. Mucho cuidado a las personas con diabetes y la que no tiene diabetes también, porque suele ocurrir en las personas que no tienen ninguna patología. Además, bueno, el calzado, que es tan complicado en el verano, el exponer tanto los pies al aire, las ojotas sobre todo, igual que ese calzado que se usa mucho ahora de plástico con las perforaciones arriba, tal. Bueno, esa es la marca que se lo nombra así. Es un calzado de plástico que no absorbe la transpiración, entonces el pie está todo el tiempo húmedo y propenso a micosis terrible. O sea que no es conveniente, no es conveniente ese calzado. La hojota todo el día tampoco, porque es un calzado de descanso, o sea que se lo puede usar para ir a la playa o un par de horas en la casa, pero al estar los pies expuestos al aire todo el tiempo, tenemos el problema de las grietas talares. O sea que, bueno, en el verano lo ideal sería un calzado de lona que tenga cierta amortiguación, porque las alpargatas tampoco tienen amortiguación, y en una persona con sobrepeso esto no es conveniente. Claro. O sea que, bueno, el calzado en el verano es complicado, pero tenemos que saber buscar un calzado que vaya para nuestros pies. ¿Te pasa al momento de comprarte calzados a vos? Sí. Siempre estás pensando permanentemente. Me los tengo que probar, no puedo comprar nada por internet, me los tengo que ir a probar y voy a la tardecita, como se recomienda, cuando el pie está en su máximo nivel de hinchazón, digamos. Exacto. Entonces, sí, hay que tener en cuenta varios... o sea que el calzado es fundamental como para tener, digamos, en el verano sobre todo, eso que me decías recién de estas tipo crocs que se utilizan habitualmente, que utilizan los chicos, y que, bueno, el pie no respira, genera, bueno, todo esto que recién mencionabas. Y entonces la recomendación sería un calzado de lona, o que el pie, digamos, respire, pero que esté confortable. Claro, y contenido, y a la vez que no esté tan expuesto al aire por el tema de la sequedad en los pies. E hidratarlos todos los días, humectarlos con cremas con vitamina A. Ajá. ¿Cuál sería el mejor momento para hidratar el pie? Con crema, por ejemplo. Y sería después del baño, lo ideal, o si enseguida van a salir y no tienen tiempo de dejar que el pie se humecte bien y se seque, a la noche o a la mañana temprano. Tener unos minutitos para el pie, así como las mujeres, sobre todo, que le prestamos tanta atención al rostro, también a los pies. Exacto, a no olvidarnos de los pies. No olvidarnos de los pies. ¿Y estas cremas que se utilizan, tienen que ser pédicas exclusivamente, o se puede utilizar cualquier crema? No, se puede utilizar cualquier crema con vitamina A. Hay muchas farmacias que preparan cremas con vitamina A y E, que son las que estoy recomendando porque son económicas y buenas. Hay muchas cremas que tienen mucha publicidad y por ahí son muy caras, y
tienen el mismo efecto que el que preparan en la farmacia. Sin perfecto. O sea, tener en cuenta que tengan vitamina A y vitamina E especialmente. Especialmente. Está bien. Andan bien para los pies, las manos, los codos, andan muy bien. ¿Qué me puedes decir de los callos plantales? ¿Son frecuentes o no? Sí, son muy frecuentes, sobre todo en las personas que tienen hiperapoyo en alguna parte del pie, de la planta, y si no, en los quintos dedos se forman mucho en inviernos con las botas muy ajustadas, que el quinto dedo, el chiquito, es el más afectado en ese momento. Es verdad. Y son muy dolorosos, pero se los logra extraer y el problema suele volver cuando la persona ya tiene una dificultad en la pisada, entonces ahí se evalúa el uso de alguna plantilla. En ese momento el podólogo evalúa la derivación a un traumatólogo para ver si es necesaria una plantilla para esa persona o no. Recién hablabas de las botas, o sea, ¿es recomendable siempre comprar un poquito más grande el calzado o no? ¿O no necesariamente? Y en invierno la dificultad que surge con las botas es que por ahí se las usa mucho con medias de algodón gruesas, entonces el dedo ya queda totalmente comprimido. Muy comprimido dentro de la bota y ahí surgiría el problema. Por ahí el calzado demasiado holgado también trae su problema de roce en otros lados, quizás alivia el pie, pero trae roces en el talón y demás. O sea que yo considero que en invierno con las botas se deben usar medias no demasiado gruesas tampoco, para que sean medias abrigadas, pero no necesariamente tienen que ser gruesas. Bien, en la industria hoy en día hay medias abrigadas no tan gruesas como para que el pie entre más cómodo dentro de la bota. Exacto. Y esta pregunta para las mujeres sobre todo. Sabemos que las mujeres somos coquetas, por ahí nos pintamos las uñas y por ahí estamos siempre con las uñas pintadas. ¿La uña tiene que respirar, como por decirlo de alguna manera? Sí. ¿Es necesario que esté sin pintar en algún momento? Sí, es muy necesario. Sí. Realmente hay mujeres que vivimos con las uñas pintadas y eso no es conveniente. La uña tiene que respirar, sobre todo cuando se usan esmaltes muy oscuros, que las tintas vienen muy malas. Es conveniente debajo de ese esmalte oscuro poner una capa de esmalte incoloro, transparente, para proteger un poco la uña. Y sí, es necesario que la uña respire, o sea que no sería bueno que la uña esté todo el tiempo pintada. Yo por ahí tengo pacientes en consultorio que llega el verano y tienen el esmalte del verano pasado en la uña, porque todo el invierno estuvo esa pobre uña pintada, y no es así. La debemos pintar, pero dejarlas algunos días que respire. Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal, porque se manchan, van perdiendo fuerza, se debilitan y ahí ya estamos cerca de una micosis, digamos. Exactamente. Y el tema de la micosis en las uñas se da con más frecuencia ¿en qué época del año? ¿Cuando el pie está más encerrado por ahí en invierno o en el verano también se puede dar? Y es indistinto, porque sí, inciden muchos factores para contraer una micosis. A veces un tratamiento prolongado en alguna medicación, bajas defensas, personas que están por ahí expuestas a determinadas, las personas que trabajan todo el día con calzado cerrado de seguridad, están más expuestas. Y son muchos factores, entonces la época por ahí es indistinta. Exacto. Pero hay que tratar de prevenir porque una vez que se instala el hongo es difícil erradicarlo. Los tratamientos son largos y y hay que tener mucha constancia. Entonces, prevención. Claro, ¿los tratamientos en este caso se dan con cremas y antibióticos o solamente con cremas? ¿Cómo es? Los tratamientos los decide el dermatólogo después de que toman una muestra de la uña, evalúan qué tratamiento es el más indicado. Generalmente el que da más resultados es el con pastillas, con medicación por vía oral, pero eso lo decide el dermatólogo. Hay lacas también muy buenas. Ese es un tratamiento de acuerdo al paciente, ¿no? Y a la micosis que presenta. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Realmente fue un placer escucharte. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y me gusta esto de poder brindarle a la gente conocimiento para que pueda llevar mejor tener una vida un poco más saludable, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Por supuesto que nos estaremos reencontrando, como siempre, la próxima semana en otra instancia de Te Invito a un Café. Muchas gracias.